Buenas tardes. Estamos en su programa de radio, La Misión Continúa. Transmitido este programa desde Jocotán por Radio Chortí FM Terra, en la diócesis de Zacapa. Y retransmitido allá en Jacaltenango, en la región Huista, por Santo Hermano Pedro Radio. En nuestra diócesis retransmite también Radio Pax, su radio diocesana. Queremos reflexionar sobre la Virgen María. María de Nazaret, una vida llena de significado por el bien de la humanidad. Y seguimos en nuestra reflexión al padre Luis Mosconi en su libro Dar verdadero sentido a la vida, que es el mayor desafío del ser humano. Y queremos abordar y contemplar a María de Nazaret desde una perspectiva existencial, histórica y mística, que viene a ser la característica de las reflexiones de este libro. Por eso no es una cuestión solo de devoción, típica de nuestro mundo católico. Va mucho más allá de la devoción. Tenemos mucho que aprender de María la Virgen. Lo devocional no aporta mayor cosa nueva. Y no podemos seguir con una visión repetida y a menudo superficial de la Virgen. Recordemos que la verdadera devoción, la auténtica devoción a María es imitarla, ser como ella en el seguimiento de su Hijo y en el hacer la voluntad de Dios. Por eso, si no ahondamos un poco más, tenemos un peligro. Podemos estar estancados en la rutina y cansarnos y no ir respondiendo a los grandes desafíos del mundo de hoy en el siglo XXI en el que vivimos. Muchas de las imágenes y visiones de María de Nazaret que circulan en nuestro medio no ayudan ni dan respuesta a las cuestiones existenciales del ser humano en nuestro tiempo. Por eso María merece ser mejor conocida y admirada, porque María tiene mucho que dar, sobre todo cuando vemos que la sociedad actual demanda y quiere una mayor repercusión, una mayor incidencia de la mujer en la vida de la iglesia y del mundo. De aquí que la presencia y la memoria viva de María de Nazaret es determinante. ¿Y determinante para qué? Para una adecuada comprensión de lo que está llamada a ser toda persona, de lo que está llamada a ser la sociedad
y de lo que está llamada a ser la misma iglesia. Por eso queremos comprender la espiritualidad del pueblo, pues María está profundamente enraizada en la fe del pueblo de Dios. La piedad popular, de esto somos testigos todos en nuestros propios pueblos, se manifiesta efusivamente en las fiestas patronales de los pueblos que tienen como fiesta patronal una advocación de la Virgen María. Por ejemplo, la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción en Zacapa, en Escuintla, la fiesta de Candelaria en Teculután y Río Hondo en nuestra diócesis de Zacapa. En los mismos santuarios dedicados a la Virgen María, en los meses de mayo y de octubre, con el rezo del Santo Rosario y en las mismas familias. Nosotros los católicos apreciamos, queremos y amamos a la Virgen María. Realmente, si no estuviera la presencia de María en nuestro camino de fe, ¿qué digo? Nos haría mucha falta. Comprendemos más a Jesucristo conociendo a la Virgen María. Hablando un poco de María, vemos que la Biblia habla poco de María, pero lo poco que dice es suficiente. Repito, lo poco que la Biblia dice de María es suficiente para descubrir su belleza y su grandeza, su alto valor inspirador para la vida humana y cristiana. El magisterio de la Iglesia Católica se ha dedicado con amor y gratitud a ensalzar a María a lo largo de los siglos, proclamando 4 dogmas de fe, 4 grandes verdades que nosotros los católicos aceptamos. Si no aceptamos estas grandes verdades de la Virgen, no podemos llamarnos católicos. Primero, la maternidad divina de María, que es lo más grande en María, es la Madre de Dios. Esto fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431 a.C. Perdón, en el año 431 de nuestra era. Segundo, la perpetua virginidad de María. María siempre virgen. Fue declarado en el Concilio de Letrán en el año 649 y oficializado nuevamente en el Concilio de Trento en el año 1555. Tercero, la Inmaculada Concepción, año 1854, con el Papa Pío IX. La Inmaculada Concepción desde el instante primero. Y cuarto, la Asunción gloriosa en cuerpo y alma de María al cielo, el 11 de noviembre de 1950 con Pío XII. Fue declarado, pero es
verdades que la Iglesia siempre creía: en su divina maternidad, en la perpetua virginidad, en la Inmaculada Concepción y en su Asunción gloriosa. Son realidades de la Virgen que en la sabiduría de la fe del pueblo de Dios siempre en la Iglesia fue creído y fue afirmado. ¿Qué decir? Por un lado, el magisterio de la Iglesia devolvió un culto seguro a María, y con estos dogmas, con estas verdades, salvó la verdad sobre su persona y su misterio. Por otro lado, no desencadenó una espiritualidad mariana mística popular. El dogma se asentó en lo racional. La razón quizá no se arrodilló como debería ante el misterio divino presente en María. Y la verdad de la Virgen María es algo que está enraizado en el corazón del pueblo, pero tengámoslo presente, nosotros nos arrodillamos ante el misterio de Dios, y en María se manifiesta el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en medio de nuestra vida. La devoción mariana ciertamente ha crecido, pero debemos llevar a la par el crecimiento de la auténtica espiritualidad mariana, que vaya impulsando ¿qué? Un verdadero discipulado misionero, que consiste en imitarla en los valores de Jesús por el reino de Dios, en sus virtudes de fe, esperanza y caridad, para el seguimiento histórico de su Hijo Jesucristo. No podemos quedarnos solamente en medallitas, en estampitas, en cantitos. Si tenemos cantos, si tenemos medallitas y si tenemos estampas, que eso sea el reflejo de un amor comprometido a María, modelo del seguimiento de Jesús, de María misionera, que hace presente a Jesús en medio de la vida. María misionera que de Nazaret se fue 150 kilómetros hasta la casa de su prima Isabel para irla a servir en el dar a luz a Juan Bautista. Pero María llevaba en su seno al Señor. Veamos a nuestras devociones a María hoy y preguntemos si siempre y verdaderamente se inspiran en la Virgen María de los Evangelios. Nuestro afecto y gratitud han envuelto siempre a María, también en nuestra América, con un rostro europeo, que está bueno en Europa, vestida lujosamente, con una corona de oro en la cabeza. Y ciertamente María es reina del cielo. Pero el peligro es que la hagamos distante, alejada de nosotros,
como si no fuera de nuestra misma raza. Es decir, María es de nuestra raza. Y en cualquier continente, María ha de ser representada, encarnada con el rostro de la gente. Y preguntémonos si realmente María vivió así en lujo. El peligro, ¿cuál es? Es practicar una devoción que no corresponda a los hechos históricos ni a las fuentes bíblicas. De hecho, la vida de María fue muy diferente como a veces la presentamos en algunas devociones. Con el mismo cuidado y actitud que recordamos al hablar de la vida oculta de Jesús en Nazaret, podemos contemplar también la vida de María. Es posible y hemos de hacer el intento de redimir la belleza de María fiel a la voluntad del Padre y discípula de su Hijo Jesús a partir de la historia, de lo que nosotros podemos ver en la simplicidad hermosa del Evangelio. Y esto nos va a ayudar a dar un significado más auténtico a esas verdades proclamadas en los 4 dogmas que acabamos de señalar: la divina maternidad de María, la perpetua virginidad de María, su inmaculada concepción y su asunción gloriosa al cielo. No solo es posible, sino que es hermoso. Es necesario y urgente volver a la belleza de María que encontramos nosotros en los evangelios. Y es también por una cuestión de fidelidad a los textos sagrados que encontramos en la Biblia. Y esto va a contribuir en gran medida a nuestro caminar de discípulos y discípulas de Jesús hoy. Se puede aprender mucho del estilo de vida de María y de José, tal como los encontramos en el Nuevo Testamento. Preguntémonos ahora, ¿cuál es el testimonio de las primeras comunidades cristianas? Los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús, como están en Mateo y Lucas, son seguramente textos originados en medio de las comunidades en las décadas del 80 y 90 del primer siglo, más de 50 años después de la resurrección de Jesús, cuando a partir de la tradición oral se fue escribiendo los textos del Evangelio. Y estos relatos no fueron inventados, sino que eran tradiciones históricas, orales, que circulaban de boca en boca, fortaleciendo el andar de las primeras comunidades. Al escribir estos relatos, los autores sagrados, ¿qué querían? Querían que las comunidades mantuvieran el recuerdo de María, de José y el niño Jesús. Por eso fue una gran ayuda que los autores sagrados, los que escribieron los evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, ofrecieron a las comunidades de su época y nos están ofreciendo a nosotros hoy. Es importante utilizar los textos sagrados,
ubicándolos en el contexto histórico de la época para comprender cómo y por qué las comunidades conservaron el recuerdo de María. Después de todo, lo más hermoso es reconocer que todo esto para nosotros es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Los autores sagrados, los evangelistas, no sacaron a María de las luchas diarias, no la sentaron en un trono de oro, sino que la ubicaron en las luchas diarias de la vida. Insistieron en que ella permaneciera inmersa, metida en la realidad de su tiempo y muy cerca de nosotros hoy, en nuestras luchas, en nuestras fatigas, en nuestros logros, en nuestras esperanzas y también en nuestros sufrimientos. Vale la pena tomar este camino sin tanta imaginación y sin tanta fantasía, pero utilizando saludablemente la imaginación, siguiendo ¿qué? La información histórica de la época, es decir, lo que encontramos en los evangelios. Y de esa manera queremos nosotros contextualizar y comprender mejor los dogmas marianos. Repito, estos dogmas de la divina maternidad de María, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción y su gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo. Veamos un poco las cosas. Nazaret. ¿Cómo era Nazaret? ¿Cómo era Galilea? ¿Cómo era Judea? ¿Y cómo era el imperio romano que dominaba ahí? Y nos damos cuenta que son tiempos muy difíciles en los que María le tocó vivir. Imaginémonos hacer un viaje al pueblo de Nazaret en el estado actual de Israel hoy. Nazaret está ubicado en las laderas de una colina a unos 40 kilómetros del lago de Galilea. Allí nació y creció una niña llamada Miriam, y en el idioma hebreo de la época, que significa María, Miriam, María en nuestro idioma. Nombre que significa ¿qué? Nombre bien importante por el significado. La amada, señora soberana. Nazaret era una aldea de 400 personas, más o menos, y que estaba organizada en clanes familiares. Y cada clan reunía a unas familias unidas por parentesco, por trabajo o por los pocos terrenos, por la poca tierra que poseían. Y estos clanes brindaban protección y ayuda a los miembros, especialmente a los más necesitados, a los más pobres. Los miembros del mismo clan se llamaban a sí mismos hermanos y hermanas. Nazaret nunca es mencionada en el Antiguo Testamento y en otras antiguas tradiciones judías.
No era un lugar importante o famoso. Los trabajos de excavación en los alrededores de Nazaret revelaron la existencia en aquel tiempo de otros 19 pequeños pueblitos en la zona montañosa de Nazaret y formaba parte de la región de Galilea, donde había una mezcla de diferentes razas, resultado de migrantes. Era lugar también de paso, y muchos de ellos asirios, venidos de Asiria, con una gran presencia, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Tierra, por lo tanto, despreciada por los habitantes de Judea allá en el sur, y la consideraban una tierra impura. Por eso, más adelante, refiriéndose a Jesús, algunos decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero en Galilea también habían judíos fieles, como la familia de María y de José. Y María era una de las 30 muchachas aproximadamente que vivían en Nazaret en esa época. 30 muchachas. Esto nos hace ver que era una aldea muy pequeña. Y la mayoría de los hombres eran trabajadores ocasionales, jornaleros de algunos terratenientes que tenían muchas tierras y esperaban trabajo. Algunos tenían pequeñas porciones de tierra y en su mayoría pedregosas. Diríamos en nuestro ambiente oriental, tierra chatunada, tierra llena de piedras. Y las mejores tierras de los alrededores pertenecían a grandes terratenientes, como sucede hoy. Generalmente oficiales retirados del ejército romano o señores del círculo corrupto del rey Herodes. Lo que pasa hoy, los corruptos se llenan de riquezas y de tierras. Al contar la parábola del sembrador de Marcos 4, 3, 9, Jesús recordaba una realidad conocida desde niño: la falta de tierra y la miseria, que eran tan grandes, que sembraban en cada parcela de tierra disponible, incluida la pedregosa, con la esperanza de ver brotar algunas semillas. Y las jovencitas del pueblo acostumbraban reunirse en la única fuente de agua de la aldea, especialmente por la mañana. Y era el peladero, era el lugar del noticiero del día, y la noticia y el chisme corría rápido. Eran tiempos difíciles, con muchos impuestos y mucha humillación. Algunos hombres, para sobrevivir, se entregaban a ser bandoleros, otros emigraron en busca de mejores condiciones de vida, como emigra nuestra gente hoy. Varios huyeron a las montañas cercanas, donde la lucha contra el Imperio Romano y sus cómplices comenzaba a organizarse. Los jóvenes, conscientes de la situación e identificadas con esta realidad, decían algunas muchachas: ojalá que alguna de nosotros llegue a ser la madre del Mesías. María, que entonces tendría entre 14 y 15 años, debió haber pensado y expresado el deseo de la liberación. Ella no vivía aislada o lejos de la gente, ni mucho menos indiferente ante la dura realidad de un pueblo humillado y oprimido. Y la vida en aquel tiempo comenzaba antes porque terminaba antes. Vivía muy poco la gente. De una familia
pobre y profundamente religiosa era María, y llevaba el dolor y la esperanza de su pueblo. En el próximo programa seguiremos meditando sobre la realidad de María, nuestra Madre y nuestro ejemplo. Dios les bendiga.